al clamor. Buena hermana. Sí, dime mi hermano Víctor y después mi hermano John Edison. Dime mi hermano Víctor. Tú decías que lleváramos una maleta pequeña, dices que un canguro, pero si uno va a llevar algo para comer de pronto, entonces no sería un canguro, un maletín. Bueno, la idea es que tenemos que tener en cuenta que posiblemente vamos a estar todo el tiempo de pie, entonces un maletín puede llegar a ser incómodo, puede llegar a estorbar. Entonces, sí, lo ideal es, bueno, si esa parte vamos a estar mirando cómo se puede realizar, pero la idea es obviamente algo que no te vaya a impedir moverte con porque recuerde que tenemos que estar atentos a cualquier situación, a cualquier evento. Entonces, de pronto, un maletín muy pesado, pues, nos va allí a impedir ese movimiento, pero pues vamos a estar informando más acerca de eso. Bueno. Mi hermano Bueno, John hermana. Edison. Gracias, mi hermano. Buenas noches, bendiciones en Cristo Jesús, mi hermana. Amén. No, pues respecto a eso también podría ser, respecto al tema que acaban de tocar, puede ser un canguro, un bolso pequeño de mano. Realmente mi pregunta es, en mi caso personal, mi esposa y yo tenemos 3 niños, queremos servir. Mi pregunta es, ¿va a haber servicio, digámoslo, para los niños y eso? Pues me perdona porque no escuché bien desde un principio porque no me quería dejar entrar a la reunión. Apenas me conecto. En cuanto a eso en cuanto a esa pregunta, y la otra es que yo ese día pues laboralmente estoy en la empresa estoy laborando, entonces el permiso solamente me lo aceptan 8 días con anticipación, 8 días, no me lo aceptan desde ya. Entonces por eso no me he inscrito, esperando pues que sea una fecha más cercana para poder solicitar con la empresa el permiso. Mi pregunta es, por eso tampoco me he inscrito, mi pregunta es, después de, antes de 8 días me puedo inscribir, puedo servir. Gracias. Listo, mi hermano John Edison. Bueno, en cuanto a la pregunta de los niños, vamos a estarla planteando porque la verdad creo que hasta el momento no se había como planteado esa situación. Entonces vamos a estarla pues preguntando y en cuanto tengamos una respuesta en ese punto, te la vamos a hacer llegar. ¿Listo? Y la otra, bueno, también tendríamos que preguntarlo porque así tenemos como una fecha límite, pero pues entendiendo tu situación, también estaríamos allí preguntando y le estaremos confirmando. Bueno, mi hermana Jenny. Mi hermana Jenny Navia, ¿vas a preguntarme algo? Sí, señora. Dios les bendiga en Cristo Jesús. Tengo 2 inquietudes. Primera, por ejemplo, yo no tengo camiseta, tengo la camiseta de Colombia. Cuando uno iba al fútbol, es amarilla. ¿Puedo ir con esa? Y la otra es que en un caso dado, si uno va a ir a almorzar, ¿puede pedir permiso o cómo hace? ¿Hay un tiempo o qué? Eso es todo. Listo. Bueno, mis hermanas, la verdad es que muy buena, ¿verdad? Cada una de sus preguntas creo que no tenemos respuesta en este momento para esa. La de Colombia no sé, pues, de verdad que, bueno, creo que son todas amarillas. No, la idea es que sí sea una camisa completamente amarilla. Entonces, la idea es eso, que podamos adquirir así sea una sencillita, un busito o una tipo polo en color amarillo. Pero igual también vamos a estar, pues, obviamente planteando estas preguntas y también la que nos hacías acerca de si vamos a tener algún tiempo para salir a consumir algún tipo de alimento. ¿Listo? Entonces, yo creo que vamos a estar realizando y para la siguiente clase, Dios mediante, esperemos que el domingo ya podamos tener respuestas para cada una de sus inquietudes. Creo que había alguien más con la mano levantada, no sé. Bueno, ya sería como la última pregunta porque ya vamos a iniciar clases. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? De verdad que es muy importante y gracias por esas preguntas porque de verdad que sí son importantes para este día. Claro, sí. Buenas noches, bendiciones para todos en Cristo Jesús. Y mi pregunta era, o sea, yo también quiero servir, obvio, pero también me pasa como lo del joven del trabajo, o sea, por mi trabajo yo soy independiente, no sé ese día
O sea, yo cuántos días antes puedo decir yo no puedo ir, porque es que a mí me gustaría decir que sí voy a ir con seguridad, pero si en ese día tengo, en esa semana tengo trabajo, porque es que siempre falta un mes, ¿no? Prácticamente 23 días, 25 días, bueno, más o menos, ¿no? Estamos casi a un mes, entonces, pues está muy largo el tiempo a uno decir, sí, yo voy a servir con seguridad y no ir uno a quedar mal, o sea, uno se puede retractar y decir, yo no puedo ir, o cómo se puede realizar ahí, cómo se puede hacer. Bueno, mi Listo, hermana, la idea es bendiciones. que obviamente le pidamos a Dios, que si hay ese deseo en nuestro corazón, que es lo más importante, que haya ese deseo, pues que le pidamos a Dios que nos afiance en ello y que se disponga el tiempo, bueno, los recursos, todo lo que se requiera para ese momento. Pero claro, podría darse el caso en que alguien tuviera que cancelar por una situación de fuerza mayor y también es algo que vamos a estar planteando pues con la logística y organización y le vamos a tener entonces esas respuestas, yo creería que Dios mediante, para dentro de 8 días. Entonces, bueno, creo que ya son las 7 y iniciamos la clase. Cualquier otra duda, cualquier otra inquietud que tengan, pues la pueden enviar por interno o el próximo domingo estaremos tratando más sobre esto. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a iniciar allí la clase. No sé si mi hermana Sandra esté conectada. Bueno, tenemos allí la reflexión que está en Efesios capítulo 6, versículo 7 al 8. Bueno, allí está en otra versión. Vamos a la versión Reina Valera. Entonces, Efesios capítulo 6, versículos 7 y 8 dice, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y allí en esa versión nos dice, sirvan de buena gana como quien sirve al Señor y no a los hombres, sabiendo que el Señor recompensará a cada uno por el bien que haya hecho, sea esclavo o sea libre. Es muy importante, mis hermanos, que nosotros entendamos a quién le vamos a servir, a quién le estamos sirviendo. No es al hombre, no es a una misión, a una dominación, no es a un coordinador, a un director, es a Dios. De buena gana, de buena disposición, con buena actitud siempre para lo que se nos envíe a realizar. Dice que porque del Señor es que viene nuestra recompensa. Mi recompensa no viene de que un hombre me diga, wow, cómo hace las cosas de bien. No, usted sí es el siervo, usted sí es la sierva, mejor dicho. No, esas no pueden ser recompensas que nosotros esperemos o que nosotros deseemos, sino que sabemos que es del Señor el que nos recompensa lo que nosotros hagamos, lo que nosotros, todo lo que nosotros, el tiempo que nosotros disponemos, aún los recursos que tengamos que invertir, todo vendrá de parte de Dios esa recompensa. Dice que Él nos va a dar esa recompensa a cada uno por el bien que hayamos hecho, seamos esclavos o seamos libres. Recuerda que la palabra dice que de todo lo que nosotros sembramos, eso vamos a recoger. Y aquí obviamente nos está hablando del bien, pero también recordemos que si de pronto en algún momento llegamos a hacer las cosas con mala disposición de ánimo, por contienda, por vanagloria, pues también va a venir un fruto de eso que estamos sembrando. Entonces, que siempre nuestra actitud sea sabiendo que le estamos sirviendo a Dios, que todo lo que nosotros hacemos no es por emociones, no es porque me siento bien, porque es que yo aquí sí quiero, aquí no, sino todo para el Señor. Entonces, yo quiero que allí donde usted está, tome una actitud reverente delante de Dios y le diga, amado Dios, te doy gracias, Señor, por este día, Padre eterno. Gracias, Señor, porque por tu inmenso amor, por tu inmensa misericordia, precioso Dios, a ti te ha placido, Señor, que pueda llegar
tiempo de estar aquí, Señor, atento a lo que tú tienes para darnos, precioso Dios, que son palabras de vida eterna, Señor, que son principios de vida, precioso Rey, para seguir, Señor, formándonos, Padre, para todo lo que tú tienes para nosotros. Señor, te alabamos, te glorificamos, te exaltamos. En el nombre de Cristo Jesús, te damos toda gloria. Te damos todo honor, precioso Dios, y yo te pido que nos ayudes a estar atentos, Padre eterno, que quites toda distracción, Señor, que quiera venir en este momento a nuestras mentes, Padre, toda preocupación, toda angustia, Señor, lo dejamos delante de tu presencia, porque tu palabra dice, Señor, que por nada estemos afanados, que por nada estemos angustiados, bendito Rey. Venimos ante ti, Señor, a dejar toda carga, Padre, para que seas tú, bendito Dios, trayendo ese descanso sobre nuestras vidas, para que seas tú, Padre eterno, trayendo ese refrigerio, poderoso Rey. Sabemos, Señor, que tú tienes el control de todas las cosas, Señor, que nada se escapa de tu perfecta y soberana voluntad, precioso Dios. Nuestra vida está en tus manos, bendito Rey, porque dice que no te escogimos nosotros a ti, sino que fuiste tú, Señor, el que nos escogiste a nosotros. Bendito Dios, tú tuviste misericordia, Padre, ante tus ojos, Señor, fuimos de gran estima, bendito Rey, nos has amado, precioso Dios, por eso nos tienes aquí, Señor, en este camino de perfección, enseñándonos cada día, guiándonos cada día, precioso Dios, y te damos gracias por ello, por ser tan bueno, por ser tan misericordioso, por extender cada día tu gracia, Señor, sobre nosotros, y aún, bendito Dios, permitirnos multiplicarnos sobre nuestra familia, Señor, sobre las personas que nos rodean, Padre eterno. Gracias te damos, precioso Dios, y te pido también, Señor, que tú tomes el control, bendito Rey, allí de cada señal de Wi-Fi, bendito Dios, que seas tú allí, poderoso Rey del cielo, quitando toda obstrucción, Padre, quitando todo aquello que se quiera levantar, precioso Dios, en contra del conocimiento de tu palabra, Señor, lo echamos fuera. En nombre de Cristo Jesús, entendiendo, bendito Dios, que tú eres el que toma el control en esta hora, que es tu Espíritu Santo el que habla a nuestras vidas, que es tu Espíritu Santo el que nos redarguye, precioso Dios del cielo. Señor, yo te pido que seas tú, Señor, trayendo, bendito Rey del cielo, sobre nuestras vidas esa sabiduría, Señor, ese conocimiento tuyo, precioso Dios del cielo, que cada día, Padre eterno, aún todos esos fundamentos, Señor, errados que teníamos, Padre, sean desbaratados, sean echados fuera en el nombre de Cristo Jesús. Señor, no permitas que vivamos una vida, Señor, de servicio en las emociones, Padre, en lo que a mí me parece, Señor, en lo que yo quiero, en lo que nuestra alma quiere, bendito Dios. No lo permita, Señor, sino que podamos estar, Padre eterno, en nuestro espíritu, bendito Rey, sirviéndote cada día, precioso Dios. Señor, yo te pido que seas tú tomando el control y también oramos, Señor, por ese tiempo allí del clamor, en el que sé que tú, Señor, vas a tomar el control de esta nación, precioso Dios, en el que tú, poderoso Rey, vas a hacer cosas grandes, cosas maravillosas, porque hay un pueblo, Señor, que clama a ti, que entiende, Señor, que no es el hombre, poderoso Dios, el que puede traer un cambio a esta nación, sino que eres tú, Señor, con tu poder, con tu soberanía, Padre eterno, que puede, bendito Dios, cambiar el rumbo, Señor, de esta nación, precioso Rey. Te pido, Padre eterno, que seas tú obrando, Señor, que seas tú tomando el control, pero también que seas tú, Señor, aparejando ese tiempo para que cada uno de mis hermanos pueda estar allí, Señor. Yo sé que en esos corazones hay ese deseo, hay ese anhelo de estar allí, bendito Rey, sirviéndote a ti. Y te pido que tú aparejes esos tiempos, Señor, allí en sus trabajos, que tú pongas gracia delante de ellos, allí con sus jefes, para que esos permisos, Señor, que necesitan ellos para estar allí, Padre, seas tú obrando, bendito Dios, que seas tú también trayendo ese recurso, Señor, económico para aquellos que se encuentran otra ciudad, precioso Dios, que se está trayendo esa provisión, Padre, para que ellos puedan venir hasta acá, bendito Rey, a servirte con total disposición, Señor, pero aún el que todavía está dudando, Señor, el que no sabe si venir o no venir, Padre, el que no sabe, Señor, si servir o no servir, yo te pido que seas tú revelándole, Señor, que esto no es para hombre, bendito Dios, sino que esto es, Padre eterno, por nuestra nación, Señor, donde clamamos a ti, bendito Dios.
donde, Señor, levantamos nuestra voz y nuestro clamor, entendiendo, Señor, que solamente tú eres el único que tiene el control de todas las cosas, Padre, que tú eres el único, Señor, que puede cambiar, bendito Dios, los corazones. Tu palabra dice, Señor, que tú harías volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, y necesitamos, Señor, en esta nación, que los hogares, Señor, se bendito Dios, que la gente siempre hace temor hacia ti, bendito Rey. Te lo pedimos, precioso Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre eterno, y te pido que en esta hora, Señor, seas tú tomando el control, que sea tu Espíritu Santo revelando esa palabra a nuestras vidas, pero también allí guardándola, atesorándola en nuestros corazones, Señor, que nuestra conciencia, Padre, sea allí, bendito Dios, reeducada, Padre eterno, que seas tú, bendito Dios, tomando el control en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre eterno, te alabamos y te glorificamos. Amén y amén. Amén. Bueno, mis hermanos, entonces vamos a iniciar con la clase de esta noche. Mi hermano Cristian, por favor, la siguiente diapositiva. Entonces, este puede ser el componente temático que vamos a desarrollar en esta noche. Ya tuvimos una parte de una reflexión, la oración inicial. Vamos, como siempre, a tener un laboratorio sobre la estructura de la Escuela de Formación Integral Discipulado, las necesidades del nivel 4 y 5. Tercero, exposición sobre el llamado, el ministerio y el servicio con liderazgo, que se debe manifestar en el servidor con liderazgo, carácter o temperamento. Como cuarto, tendremos el fundamento bíblico sobre la infancia y la madurez. Entonces, estas bases son Primera de Corintios 13:11 y Hebreos capítulo 5, versículo 11 al 14. Bueno, si nos da el tiempo, y esperemos que sí, porque queremos de verdad escuchar sus inquietudes. Tendremos un espacio de preguntas y respuestas y terminaremos con una reflexión y una oración final. Entonces, bueno, aquí tenemos la estructura, siempre la estamos repitiendo y no es que queramos ser canzones, sino que queremos que de verdad usted sepa dónde viene, dónde está y para dónde va. ¿De dónde viene? Bueno, yo creo que usted ya ha podido identificar allí de dónde venía. Entonces tenemos allí nuestro nivel 1, mi justificación, en el que lo importante es que nosotros empezamos a identificar las necesidades que nosotros tenemos, porque tenemos un Padre que va a suplir esas necesidades, pero ¿cómo va a suplir si nosotros no hemos identificado esas necesidades? Entonces tenemos allí el nivel 1, que trata acerca de la dimensión del ser, el espíritu, y tenemos que está compuesto por la conciencia, la convicción, la comunión, y que la necesidad en este nivel es de recibir la vida de Dios y nacer de nuevo, para que usted como discípulo se conecte con Dios y esté apercibido de la vida espiritual. Esa es la necesidad más importante que tenemos allí, de estar apercibidos de que tenemos ahora una vida espiritual. También tenemos la necesidad de reeducar la conciencia, porque a lo largo de nuestra vida nuestra conciencia fue mal educada con principios que creíamos que estaban bien y no eran así. Otra necesidad es que estemos convencidos del amor sobrenatural de Dios, porque a veces cuando estamos bien es fácil decir, ay, sí, Dios me ama, sí, pero cuando vienen las situaciones difíciles es que como que tambalea allí nuestra fe y tal vez no podemos tener tanta claridad del amor de Dios hacia nosotros. En el nivel 2, bueno, vemos que está allí compuesta por el alma, tratamos el alma, que está compuesta por la mente, las emociones y la voluntad. Allí trabajamos en la necesidad primaria de hacerle frente a lo que está afectando el alma, como es el orgullo y la codicia, y la dificultad del alma impide que el espíritu renovado en Cristo gobierne. Ya en el nivel 1 tenemos una conciencia en nuestro espíritu, pero si no trabajamos en el alma en el nivel 2, pues no va a ser nuestro espíritu el que gobierne, sino que va a estar allí el alma con sus apetitos, con sus deseos. Y tenemos en el nivel 3 el cuerpo y los miembros que lo constituyen con sus sentidos sensoriales.
Allí tenemos la necesidad de estar atentos y de no dejarnos engañar para llevar todo nuestro cuerpo a ser templo del Espíritu Santo. Tenemos ese privilegio inmenso que Dios ahora no necesita un templo hecho por manos de hombres, sino que Él mismo ha determinado que nuestro cuerpo sea el templo del Espíritu Santo y por tanto debemos nosotros consagrarnos a Dios. Allí en el nivel 4, mi manifestación, donde ya comenzar a verse valga la redundancia, una manifestación de ese ser, de mi conducta. Aquí se debe evidenciar un testimonio de que tú eres un hijo, de que tú eres una hija de Dios que vive en unidad juntamente con Cristo, de que estás muerto al pecado y resucitado a una nueva vida juntamente con Cristo. Recordemos que el componente funcional es la actitud, la disposición y la obediencia, y ya hemos visto ejemplos como el de Nehemías, que sí fue allí una persona que estuvo dispuesta, que tuvo esa actitud y que fue obediente a lo que se le había encomendado. Y en el nivel 5, ese nivel que estamos viendo, que estamos trabajando, entonces está el hacer. Y el componente funcional, recordémoslo, es una fe probada, es una con la convicción y la certeza. Esa fe probada tiene que tener esa convicción y esa certeza de que aquí Dios me puso. Donde tú vayas a estar, tú tienes que tener esa convicción de que Dios está aquí y no me voy a mover a no ser que Él así lo determine. Tenemos también ser visionario conforme a la voluntad de Dios y también ser emprendedor. Sigamos con la siguiente diapositiva, mi hermana. Entonces, aquí vemos, vamos a empezar a hablar sobre la exposición, sobre el llamado, el ministerio y el servicio con liderazgo. Muy importante, mis hermanos. Entonces, vemos allí una pregunta en la parte de arriba, dice, ¿qué se debe de manifestar en el servidor con liderazgo, carácter o temperamento? Entonces, un servidor con liderazgo debe manifestar carácter y no temperamento, y es muy importante que aclaremos esto, porque tal vez antes pensábamos que el carácter y el temperamento era lo mismo. Entonces, una persona que se airaba con facilidad decía, yo tengo un carácter fuerte, porque a mí si me la hacen, mejor dicho, yo no me le quedo callado a nadie. Entonces, pensábamos que ese es un carácter fuerte, pero no es así. Uno de los componentes del carácter es el temperamento, y ese es el que a veces, bueno, el que nos hace que nos enojemos con facilidad es una persona temperamental. No es una persona de carácter fuerte, sino una persona temperamental. La persona cuando manifiesta temperamento, mira, importante, es porque es débil de carácter. No el que grita y el que quiere las cosas ya y el que quiere imponerse, entonces ese no es el fuerte de carácter. Al contrario, es una persona que tiene un carácter débil, que siente que si no alza la voz, que si no se hace sentir, entonces todos van a pasar por encima de él. Pero cuando la persona es firme de carácter, entonces su temperamento está gobernado por los principios y valores bíblicos y por la nueva naturaleza divina que nos fue dada por el divino poder de Dios a través de Cristo Jesús. Es allí como se va moldeando ese carácter para su gloria y excelencia. Entonces, el temperamento no lo hace quedar mal porque está siendo gobernado y equilibrado por el carácter y por la vida de Cristo en mí a través de la manifestación del fruto del Espíritu Santo. Yo no sé cuántas veces de pronto en situaciones hayamos como que pasado vergüenza de pronto por ese carácter, perdón, por ese temperamento fuerte porque me dijeron algo y me enojé y después como que, ay Dios, reflexioné y dije, no debía haber hecho eso. Es un temperamento que está descontrolado y nuestro temperamento, todo nuestro carácter debe la manifestación del fruto del Espíritu Santo, pues ella conoce cuáles son esas virtudes que lo componen. El servidor con liderazgo debe ser una persona de carácter y no de temperamento. Es muy importante eso. El temperamento es la señal de que las emociones todavía están afectadas por cosas del pasado. Es que si me dicen algo, si me dicen, de pronto lo que hiciste no está bien, entonces ya me siento que, mejor dicho, nadie me quiere, como que todos me rechazan, como que todos me juzgan.
allí todavía están afectadas nuestras emociones. Y puede ser por malas experiencias, por recuerdos dolorosos, y estas fácilmente se activan en su temperamento por lo que oye, por lo que ve, por lo que siente y por lo que está manejando. Todo el entorno, todo lo que está alrededor de esa persona, entonces es la que mueve ese temperamento, la que mueve esas emociones. El servidor con liderazgo no puede ser, el servidor con liderazgo de otra manera, sino de una persona madura en todo su ser. Y una persona madura se conoce como una persona de carácter. Allí está muy ligada la madurez al carácter. ¿Cómo conoceríamos nosotros a una persona madura? ¿Cómo creen ustedes de pronto? Y aquí es importante entender que tampoco la madurez no está ligada a la edad, ¿no? Entonces es que de pronto alguien joven, no, esa persona que va a ser madura. No, maduro de pronto el que tiene cierta experiencia que le ha dado los años, tampoco no siempre ese significado. La madurez no siempre está ligada a la edad. Cuando hablamos de madurez, le estamos hablando de carácter y cuando hablamos de ética, les estamos hablando de carácter. Todo lo bueno está condensado en el carácter del ser humano. Es allí y donde nosotros debemos trabajar. La siguiente diapositiva, mi hermana. Entonces, vemos que la madurez, es decir, el carácter, le da la capacidad al servidor con liderazgo o al ministro de ser parte de la solución y no del problema. Mis hermanos, esa es la actitud y la disposición que tiene que haber en nosotros cuando estemos en cualquier lado, y esto no sea solamente como un principio para cuando voy a estar en el servicio, en el ministerio, sino para todo, para mi vida personal, para la vida familiar, para la vida de pareja, para su vida laboral, de que usted siempre pueda ser parte de la solución y no del problema. ¿Y cómo somos parte de esa solución? Cuando nuestro temperamento está controlado. Y se manifiesta la madurez de un buen líder, de tal manera que él nunca tiene motivos suficientes para alegar, para contender, para enredarse en diferencias de palabras o de hechos con nadie. Una persona se conoce cuando es inmadura porque se trenzan diferentes alegatos, pleitos y peleas con diferentes personas. Mire, en eso se evidencia la madurez, y nosotros como cristianos también tenemos que evidenciar y manifestar esta madurez. Miren, en estos tiempos donde hay cristianos que piensan que una cosa es buena y que otros piensan que no, que eso es malo, muchas veces es fácil que nos trencemos en discusiones que de verdad no tienen ningún fin. Y entonces nos ponemos allí a alegar y a discutir. Y no estamos llamados, mis hermanos, como cristianos. Recuerden que a paz nos llamó el Señor, no para estar en contiendas o en discusiones. Entonces, la persona inmadura se conoce según con quien tiene sus contiendas. Mire, muy importante esto. El inmaduro es igual a aquella persona con la cual él o ella tiene sus contiendas. El inmaduro se reconoce en su nivel de inmadurez por las personas con que contiende. Por ejemplo, mire, aquí lo invito a que usted por un momento medite allí en esto, que usted recuerde con quién fue la última persona con la cual usted tuvo la última contienda. Entonces, hay un momento, ¿quién le sacó el genio, como decimos por ahí? Por ejemplo, bueno, recordemos con quién tuvimos esa última contienda. ¿Con quién estuvo usted alegando la última vez? Tal vez fue con ese esposo porque de pronto le dijiste que hiciera esto y no lo hizo bien. Tal vez fue con esa esposa porque te hizo los alimentos de una forma en la que a ti no te gustan. Tal vez fue con ese hijo porque fue rebelde, porque fue desobediente, con ese compañero de trabajo. ¿Con quién fue esa persona con que tuviste esa contienda que te hizo enojar? Y miren lo importante, aquí vemos un ejemplo, decimos, puede haber sido con un niño de 5 años, de pronto los que tienen hijos que están pequeñitos y hicieron algo que no estaba bien, algo que no les habían mandado que hicieran. Entonces, miren aquí, cuando nosotros permitimos que un niño de 5 años, que muchas veces puede ser que no haga las cosas adrede, nos haga enojar, nos saque la piedra, entonces nuestra madurez es como la de un niño de 5 años.
Podemos tener X cantidad de años, podemos tener X cantidad de conocimiento o de estar en la vida cristiana, pero si un niño de 5 años a mí me saca de quicio, entonces mi madurez, mi grado de madurez está como el mismo de un niño de 5 años. O tal vez fue el marido inconverso que la sacó de quicio y la puso a alegar. Aunque sea un gran servidor con liderazgo, tiene la madurez de las personas con las cuales riñe. Aunque seamos allí, wow, el super servidor que está allí como que siempre dispuesto. Pero si a mí un inconverso, una persona inconversa, sea de mi familia, sea ajena, sea de la calle, me dice algo y logra sacarme esa piedra y ponerme a discutir, pues entonces obviamente allí está mi grado de madurez o de inmadurez. O con quien alegó la última vez, con un funcionario. De pronto fuiste allá a hacer una fila al banco, a algún lado, a tramitar alguna solicitud. Y como que no, pero es que esta fila no avanza, no, pero es que, ¿quién fue la última persona o la última vez que te sacaron allí como el genio? Bueno, entonces, con una persona que no te quiso atender, la madurez no va más allá de la persona con quien tuvo la última pelea. Entonces, mira, aquí podemos sacar un principio muy importante. El que me hace enojar a mí, ese es mi madurómetro. Pudiéramos tener como un aparatico allí para medir ese grado de madurez que podemos llegar a tener. Sería a través de esa persona que a mí me hace enojar. Me está midiendo la madurez. Esa persona con la que yo me enojo mide mi grado de madurez. El que me hace enojar a mí es la persona que saca a la luz el grado de inmadurez que se tiene o que hay en nosotros. ¿Quién entonces logra sacar en mí esa inmadurez que todavía está allá? Esa persona con la cual me estoy enojando. Entonces, el servidor inmaduro es una vergüenza y sucede que el bien que hace cuando está calmado es poco comparado con el mal que hace cuando está desestabilizado. Mire, muchas veces podemos esforzarnos, digámoslo así, por querer guardar un testimonio, por querer hacer las cosas bien, pero de pronto, en un momento de rabia, en un momento de ira, hacemos y decimos cosas que pueden dañar a una persona. Y lo bueno que hayamos hecho, lo terminamos borrando con esas pequeñas acciones que hacemos que están mal. Entonces, allí tenemos que tener cuidado en qué y cómo estamos siendo. El servidor inmaduro es mayor el mal que el bien que hace, pues son más por regla general las quejas que se tienen que las personas que dicen qué bendición. Cuidémonos de que no sea así, de que nadie diga, no, pero es que esa persona, ay, Dios mío, de pronto allá como que se ve el gran servidor, el gran siervo, pero no, y en esta persona uno medio le dice algo y responde mal. Entonces, cuidémonos de eso, mis hermanos, de como dice allí, de no ser es una vergüenza. El carácter es algo que Dios en este tiempo está mandando a que nosotros lo formemos. ¿En quién lo podemos formar? ¿Quién puede ser nuestro ejemplo para saber cómo debe ser mi carácter? Bueno, tenemos el gran ejemplo de Cristo Jesús y a través de los fundamentos de la palabra. Cambiar lo que yo aprendí. Recuerde que nosotros tenemos una conciencia que debe ser reeducada. Debemos de cambiar esos fundamentos. Y yo sé que a través de cada uno de estos mandamientos de justicia que hemos estado viendo a lo largo de cada uno de estos domingos, yo sé que allí nuestra conciencia está empezando a ser reeducada. Y la forma en que yo aprendí a solucionar los problemas. ¿Cuál era la forma que tú tenías antes de solucionar el problema? Ay, no, es que a mí yo por las buenas soy bueno, pero por las malas, ahí sí me conoce. ¿Cuál teníamos nosotros de solucionar los problemas? Eso tiene que empezar a cambiar. Yo no me le quedo callado a nadie. Esas cosas tienen que empezar a cambiar. Por la forma que dice la Biblia que debo de... O sea, eso que nosotros traíamos antes debe cambiar ahora por la forma que dice la Biblia que debo de solucionar los problemas.
Eso es carácter. Pero esto, miren, muy importante, esto no se consigue ni leyendo mucho la Biblia, aunque hay que hacerlo, hay que leerla, no quiere decir que, entonces ya no voy a leer la Biblia porque pues, ¿para qué? No. Y ya de ahorita les explico por qué no consiste en eso. Ni disponiéndose mucho, sí, tengo que disponerme, pero no es porque me voy a esforzar por ser una persona paciente. Eso no es en nuestras fuerzas, porque sería hacer las cosas en nuestra alma, sino que solo se consigue en la presencia de Dios. De que hemos hablado acerca de todo un proceso que es identificar, que es reconocer, que es llevar allí ante la presencia de Dios lo identificado. Entonces, mire, por ejemplo, el carácter no se forma sino en la presencia de Dios a través de aceptar que la Biblia dice que yo no debo pagar mal por mal. Solamente cuando yo vaya a la presencia de Dios y le digo, Señor, me cuesta todavía eso, todavía, sí, Señor, reconozco que tengo esto, reconozco que me dicen algo y me irrito, Señor, reconozco que todavía de pronto menosprecio al que yo siento que es inferior a mí y me viene como a dar un consejo o me viene como a dar una orden. Entonces, porque si estamos acostumbrados que si alguien me hace algo, entonces me siento con autoridad de abrir mi boca y gritarla más duro, poniéndola en su sitio, citándole la Biblia y quedo contento, ¿no? A veces somos como el ultra espiritual, no es que yo sí le digo las verdades bíblicas, y entonces como que eso ya me hace sentir si soy espiritual porque le dije a la persona esas verdades bíblicas en la cara. Tengamos cuidado con eso. Pero ese no es el fundamento de alguien que es maduro, que no es el fundamento de alguien que tiene carácter. Me doy cuenta que cuando la persona se enoja conmigo, ya no me puedo enojar. A eso tenemos que llegar tú y yo. Si alguien se enoja con nosotros, no, entonces me hago la víctima, pobrecito yo, todo el mundo se enoja conmigo, entonces no puede ser esa nuestra actitud. Antes, al contrario, vamos a esperar un momento y cuando nos haya pasado el enojo, vamos a ir a llamar a esa persona, la vamos a abrazar y le vamos a enseñar cómo nos debemos, y le voy a enseñar cómo nos debemos tratar en paz. Y eso se requiere obviamente reconocer, ¿no? Mira, sé que de pronto dije algo que te ofendió, pero la Biblia dice que así, así, así debemos tratarnos nosotros. Entonces, en eso está el carácter. La persona de carácter es capaz, tiene esa capacidad de reconocer sus errores, de saber que si me equivoqué, y voy a la presencia de Dios, los confieso, lo reconozco, pero también me pongo a cuentas con el otro que he ofendido. Entonces, bueno, sigamos. Ese creo que le corresponde a la hermana Claudia. Sí, profe. Buenas noches, mis hermanos. Dios les bendiga. ¿Me escuchan? Sí, mi hermana. Que Dios les bendiga. Sí, mi hermana. Bueno, continuamos aquí esta parte tan importante que nos ha explicado la profe y es ese reconocimiento. Entonces, ¿qué nos dice aquí la diapositiva 7? Seguimos, servicio con liderazgo. ¿Qué se debe manifestar en el servidor con liderazgo? ¿Carácter o temperamento? Dice esta diapositiva. La permanencia de un servidor con liderazgo depende del carácter y de la madurez de la persona. O sea, una persona madura permanece allí donde Dios la pone en el servicio y no le cree a nadie que pueda venir a estorbar en los propósitos de Dios. O sea, es firme en su propósito del servicio a Dios. Pero una persona inmadura, temperamental, aunque tenga un ministerio, puede producir un bien y dejarse usar por el Señor para producir un bien en las personas. Pero cuando comete una locura que tiene que ver con su inmadurez, esa persona es más el daño que hace que el beneficio que trajo. Entonces debemos seguir, como dice la profe, pensemos, ¿qué se debe manifestar en nosotros? ¿Carácter o temperamento? ¿Tenemos ese carácter de Cristo
Estamos activándonos cada día en tener ese carácter de Cristo. Una persona inmadura, el daño que hace cuando comete errores es 10 veces más grave que todo el bien que haya podido hacer. O sea, la persona inmadura debe de tomar la decisión firme, radical y determinante de empezar a caminar en la madurez. Porque la madurez y el carácter es una opción en la cual el Espíritu Santo nos ayuda también en este proceso formativo de cambio y transformación. Mira lo importante de esta parte, mis hermanos. Es el Espíritu Santo que nos ayuda en esos momentos de dificultad. Es el Espíritu Santo el que nos da esa fuerza cuando pensemos cómo reaccionamos ante la adversidad, ante la ira, ante la agresión. Si tenemos todavía esa inmadurez, recordemos que en ese proceso de transformación tenemos al Espíritu Santo, quien nos ayuda en la formación y transformación de nuestro carácter. Dice, pero mientras la persona se amaña en la inmadurez y en el temperamento, vivirá evidenciando orgullo. Acordémonos que esto es uno de los pilares de la iniquidad, el orgullo, evidenciando el orgullo, y el orgullo es lo opuesto al carácter. Porque una cosa es el temperamento y otra cosa es el carácter, como nos explicó la profe. Lo cual se ha venido confundiendo, creyendo incluso en que ambas palabras significan lo mismo. A veces decíamos sobre alguna persona que reaccionaba mal en alguna situación. Es una persona de carácter fuerte, pero lo que en realidad se manifestaba era temperamento, mal llamado, mal genio. Entonces no quiere decir que porque la persona grita, que porque la persona es un carácter fuerte, decía la profesora que antes es una persona sin carácter, que cree que la autoridad la tiene que dar levantando la voz. Entonces, ¿para qué nos llama el Señor? Para formarnos el carácter a través de la palabra. Si nosotros nos dejamos, si seguimos dejándonos llevar de nuestras emociones, dándole rienda suelta a ese temperamento, tenemos que, dice aquí la diapositiva, tomar una decisión firme y radical de tener el carácter de Cristo. Manifestemos el fruto del Espíritu. Sería bueno a veces pensar todos, ¿estoy cambiando? ¿Estoy dejando actuar el Espíritu Santo en mi vida? ¿Estoy siendo realmente ese embajador de mi Señor Jesucristo? ¿Estoy dejando que Él viva en mí? Ese carácter manso, humilde, compasivo. Decía la profesora, cuando voy y reconozco mis errores, cuando hago ese reconocimiento, allí en ese momento tengo la ayuda del Espíritu Santo. Diapositiva número 8 nos dice, continuemos aquí, debe haber en nuestra vida una transformación del temperamento, cambio, transformación, renovación, ¿cierto? Al carácter, porque una es la autoridad de temperamento y otra la autoridad espiritual en la cual solamente Dios puede convencer a la gente de que nosotros somos autoridad sobre ellos. Mira esta parte tan importante, mis amados hermanos. Hay que cambiar los fundamentos de papá en la tierra por los fundamentos de papá en el cielo, para que empiece a denotarse en nosotros el carácter. Es un proceso. Y en este proceso, pensemos, todos tenemos esos cimientos, esa vida pasada, pero la palabra de Dios nos ayuda a hacer el bien y la misericordia. Hay que derribar todos esos cimientos que traemos de la vida pasada. Lo que nos decía, por lo menos decían antes, ay, papaya dada, papaya partida. Ahora no, ahora en los mandamientos de justicia que nosotros vemos, haga el bien, pague mal por bien, ponga la otra mejilla. Entonces,
ahí es cuando nos dice el Señor, cambie los fundamentos, los que traía los terrenales por los fundamentos del reino, por la justicia del reino. Entonces, la persona inmadura se conoce por su temperamento y en el ministerio lo que está deteniendo el desarrollo. Mire lo que detiene el desarrollo y el desenlace de los ministerios, hermanos. Y de hermosos y el desenlace de ministerios hermosos y liderazgos en el de servicio con un poder impresionante es la inmadurez. Los temperamentos detienen esa obra y ese propósito que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Dice, el inmaduro es comparado en la Biblia con un niño, como dice Primera de Corintios 13:11, dice aquí la cita bíblica. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Entonces, palabras importantes, niño, que no hablaba, infante, persona simple, creyente, hablaba en el 2980, pronunciar palabra, anunciar, dar a conocer, decir. Pensaba, hacer inventario, estimar, tomar en cuenta, disponer, juzgaba, mire, la insensatez, la inmadurez, actuando como niños, juzgando, hablando, pronunciando, anunciando, dando a conocer cosas de pronto de otras personas, juzgándolas, decir, emitir, expresar. Pero ahora ya somos, cuando ya fui hombre, somos adultos, somos gente, somos varones determinados. Entonces, tenemos que pensar en todo esto que Dios nos está hoy enseñando. ¿Cómo estamos actuando? Ya no tenemos esa identidad. ¿Escuchamos y olvidamos? ¿O hay ese fruto? ¿Estamos repitiendo la palabra de Dios? ¿La estamos obedeciendo? ¿La estamos poniendo por práctica? En ese carácter, bueno. Hermano, por favor, la otra diapositiva. Aquí tenemos en Hebreos 5, 11, 14, dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar. ¿Cuáles son los primeros rudimientos de la palabra de Dios? Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. O sea, no estamos, nosotros seguimos actuando acaso como niños sin poner por práctica los mandamientos de justicia que hemos aprendido. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Vamos a ver la otra versión de Hebreos 5, 11, 14. Dice, sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo, porque a ustedes lo que les entra por un oído les sale por el otro. En realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarle las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto, o sea, inmaduro. Podemos escucharla, hacerla, pero no la estamos poniendo por obra. Dice, de leche inexperto. En el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual.
¿Qué nos dice? Que nosotros nos podemos ejercitar en esas necesidades, en todo esto, en las prácticas espirituales. Hay un texto bíblico también que dice, y lo debemos tener en cuenta porque nos dice que tengamos discernimiento del bien y del mal. Todo nos es lícito. En 1 Corintios 10:23 también nos dice, todo nos es lícito, pero no todo conviene. Y todo me es lícito, pero no todo me edifica. Entonces, aprendamos a distinguir, ¿realmente me estoy edificando en los mandamientos de justicia que he aprendido? ¿Los estoy poniendo por obra? ¿Estoy actuando con el carácter de Cristo? Esta sería como para que nosotros podamos reeducar la conciencia. Y yo puedo decir, bueno, y reeducar la conciencia es poner por práctica, por obra, lo que hemos aprendido de los principios de Mateo 5, 6 y 7, que lo estamos, a reeducar esa conciencia, no actuando como niños, como infantes, como inmaduros, con caprichos, sino poder actuar firmes, determinantes, a practicar los mandamientos de justicia. Así, a medida que los vamos practicando, vamos reeducando nuestra conciencia y ya nosotros, como decía la profe, ya no nos vamos a enojar con facilidad, ya podemos exhortar y recibir la exhortación con paz, con gozo, con el fruto del Espíritu de Dios. Bueno, y esta última diapositiva que me toca dice fundamentos bíblicos sobre la infancia y la madurez. Aquí tenemos dos contrastes entre la infancia y la madurez. Cristianos infantes, o sea, cristianos que actúan como bebé, diría yo, reciben leche, dice 1 Corintios 3, 1, 4. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía. ¿Y qué hace el cristiano maduro? El que está practicando la justicia de Dios, recibe alimento sólido. Y dice en la cita bíblica de Hebreos 5:12, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de la palabra de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Que hay unas palabras para resaltar: leche del 1051 incierto, sinónimo, crema, nata, líquido, en vianda, comida, alimento, carne, comer, comida. Y en alimento del 5160, nutrimento por imposición, mantenimiento, comer, comida, sustento, sólido, tieso, sólido, estable. Y en esta parte tenemos que estar pensando cómo estamos actuando, como cristianos maduros practicando o como bebés, infantes inmaduros manifestando ese temperamento. Bueno, yo sé que aquí mi hermano nos va a ampliar un poquito más. Hermano Cristian. En la diapositiva número. Sí, amén. Muchas gracias. Dios les bendiga en Cristo Jesús a todos los compañeros, estudiantes que están allí, atentos. Y bueno, este es un tema que es difícil a veces de asimilar, pero a la vez es un tema muy enriquecedor cuando se recibe con un corazón dispuesto, suave, dócil y apacible. Este es un tema que nos ayuda a avanzar como servidores del Dios Altísimo. Aquí estamos en una enseñanza que nos va a permitir crecer muchísimo en la conducta, en el testimonio, que glorifica a nuestro Dios en el ser y en el hacer. Entonces, en conclusión, mis amados compañeros, ¿qué es la madurez? Está ligada la madurez, entonces, a una persona que vive en el Espíritu. ¿Qué es la madurez? Está ligada a la madurez a ser una persona que está viviendo en el Espíritu, que ha madurado en el camino del Señor, que ya no solo escucha, sino que ya también pone por obra lo que escucha. Entonces es una persona que también sabe escuchar.
En eso identificas una persona que es madura espiritualmente. Dice también, y entonces, ¿qué es vivir en el espíritu? Vivir en el espíritu es reaccionar por y conforme los principios de la palabra de Dios. Es el modo en que reaccionamos. Ahí es donde vamos a ser probados en la fe. Esa es una de las cosas que constantemente, diariamente, el servidor está siendo expuesto a la prueba de fuego, a la prueba para ser refinado con oro, refinado en fuego. Usted va a ser llevado a situaciones donde usted va a tener que enfrentar un reto como servidor en cualquier circunstancia de la vida, con tu esposo, con tu esposa, con gente del común, de la sociedad, donde sea, con tus hijos. Vas a ser puesto en ese lugar donde o se va a manifestar el fruto del Espíritu Santo o se va a manifestar las obras de la carne. Algo se va a manifestar, o te enojas o reaccionás de manera suave y apacible. La reacción, mis hermanos, del servidor o la servidora es el punto de coalición, es el punto cumbre de nuestra madurez o en Cristo Jesús. Entonces, vivir en el Espíritu es reaccionar conforme los principios bíblicos de la palabra de Dios, como lo decía la maestra Claudia y también lo decía la maestra Marielli, es vivir la justicia de Dios, vivir practicando la justicia de Dios. Si alguien se enojó conmigo, ¿cuál va a ser mi reacción? Si alguien me lastima, me habla mal, ¿cuál va a ser mi reacción conforme a los principios bíblicos que ahora estoy aprendiendo? Me dice que no debo de responder mal por mal. Me dice que yo debo esperar un tiempo que la persona se calme. Porque si yo le respondo una palabra fuerte, así como él me lanzó una palabra fuerte, nos agarramos, ¿sí? Nos enredamos en el pleito. Pero dice la palabra que el que responde una palabra suave, blanda, eso apacigua la rencilla. Entonces es muy sabio lo que la palabra nos dice. No respondas, no ataques, no te defiendas en ese instante, no. Busca el momento adecuado, quizá no sea esa escena, sino que sea un poco más adelante, que tú puedas tratar las cosas con paz. Entonces tu reacción debe de ser en tiempo oportuno y también debe de ser muy llena de paz, muy llena de lo que estás lleno, de la paz que Cristo te ha venido a dar. El impío se estresa, el impío se afana, el impío anda impaciente, el impío se queja por todo, pero tú ya eres hijo y heredero juntamente con Cristo. Tu reacción debe de ser la manifestación del Espíritu Santo, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre. Eso es lo que se debe manifestar de una persona que primero es de testimonio y que luego va a ser. Entonces, la persona ya no reacciona con rabia, ya no reacciona con enojo, sino que por el contrario va a reaccionar de una manera diferente, suave, dócil y apacible. La persona inmadura o infantil, ella reacciona conforme las obras de la carne, conforme las emociones, conforme su humanidad, como lo percibe injusticia a su alma. Entonces, así mismo reacciona conforme los designios de su alma, manifiesta enojo, manifiesta ira y de paso manifiesta su orgullo. Entonces, es muy importante que hasta aquí lo vamos a llevar. Ya las dos diapositivas 11 y 12 las vamos a dejar para la próxima clase. Vamos a estudiar un poco más en la próxima clase. Este es un tema donde hay que definir un poco más la inmadurez ligada entonces a la infancia espiritual y vamos a profundizar en la madurez ligada a un estado espiritual en el espíritu. Entonces es muy importante que hasta allí lo dejemos. Vamos a dedicar este minutico para darle la oportunidad a usted y finalizar con la reflexión y la oración. Voy a darle unos 2 minutos para que si usted tiene algo esencial que decir, lo puede decir. Tres personas que quieran intervenir de lo que el Señor le haya hablado, muy corto, muy esencial, lo puede hacer en este momento, a partir de este momento. Si quiere, puede intervenir respecto de este tema en particular.
¿Hay alguien que quiere intervenir? Dios le bendiga a mi hermano. Y mi hermana, tu nombre, y puedes... Luz Dari. Luz Bien, Dari Juan. Jorge. Mi hermano, yo tengo allí una pregunta. Bien, entonces, bueno, a nosotros como hijos de Dios, como cristianos, se nos había estado enseñando mucho de crecimiento espiritual. Esto que nos han enseñado de crecimiento espiritual vendría a ser más bien la madurez espiritual. Amén. Lo que estamos experimentando es madurez espiritual cuando crecemos en el conocimiento de Dios y ponemos por obra lo que hemos aprendido. Porque el verdadero servidor debe vivir debe enseñar lo que es. Yo puedo, como maestro, enseñarte lo que conozco, pero como servidor es muy importante porque como maestro servidor tengo que primero ser testimonio. Y ahora sí lo que estoy viviendo es lo que te voy a enseñar para poderte inspirar, para que el evangelio en verdad sea poder de Dios para salvación para las demás personas. Entonces está muy bien esa pregunta. Crecimiento espiritual no existe, existe madurez o inmadurez. Y crecimiento que me habla la palabra es en el conocimiento de Dios y de la palabra. En eso sí habla de crecimiento. Sí, mi hermana. Muchas gracias, mi hermano. Con mucho gusto, mi hermana. ¿Hay otra persona que tenga alguna pregunta o algún aporte? Buenas noches, mi hermano. Yo Amén. tengo un aporte. Sí, Yo señora. tengo una sobrina y ella era bastante rebelde conmigo, de lo cual yo comencé a estudiar la palabra y a tener conocimiento. Ella entraba mucho en contienda conmigo y yo también, por lo que ella me decía, comenzamos como a discutir, de lo cual yo comencé a estudiar la palabra teniendo conocimiento. Yo ya no entro en contienda con ella. Ella se puede enojar y todo eso, gritar, yo no le presto atención. Cuando ella ya se calma, yo hablo con ella, le explico las cosas como deben de ser y hemos entrado como con menos conflictos con ella, con mi sobrina, y ahora ella ya, cuando ella se enoja o tiene algo que decirme, ya me mira y se va y no me presta y ya no me dice nada. ¿Y de cuál estamos así? Yo he visto que mi sobrina ha cambiado mucho conmigo porque yo ya no discuto con ella. Yo le dejo que ella hable todo lo que ella quiere y cuando ella está calmada, yo le digo, Stephanie, esto no es así, esto es así, así, así. Y ella ya lo toma bien. Ya no está en conflicto conmigo y ha cambiado bastante, ha hecho un cambio impresionante, de lo cual yo estoy estudiando la palabra, porque yo ya no me enojo con ella, ni le discuto, la dejo que ella haga lo que ella quiera y después yo voy y dialogo con ella calmadamente, le digo por qué las cosas no deben ser así, y ella, bueno, se queda callada, de pronto no dice nada, pero sí se queda callada y ha cambiado mucho, tanto los hijos también ya me piden la bendición. Incluso ya a veces cuando voy a la iglesia me llevo a los hijos Amén, y han amén. cambiado también. Gloria a Dios, mi hermano. Me hiciste acordar de una palabra que dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Si yo doy testimonio, mi hermano, las cosas cambian en mi entorno, en mi familia. Muchas gracias por ese excelente aporte de que por el conocimiento ahora reaccionas diferente, maneja las cosas diferente y le damos gloria a Dios, mi hermano, por su aporte. Muchas gracias. La hermana Dora también quería compartirnos algo muy pequeño que ya van a ser las 8. Sí, hermano, gracias. Dios lo bendiga. Amén. Hermanito, yo lo que quería hacer era una pregunta. Por experiencia propia de lo que acabamos de ver, de la madurez espiritual. Cuando uno ha tenido una maestra que por más de que uno se esfuerza por cumplir y por hacer las cosas bien, ella como que está encima. O sea,
no, si se escribe no responde, si se le habla no contesta, si se le pregunta no responde, pero siempre es malo, 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 malo. Entonces, ¿qué hace uno ahí, hermano? Mi hermana, pues eso ya es más que todo como una consejería, pero no le puedo dar consejo en este momento porque ese es un caso ya para tratarlo de manera personal, que debo de mirar muchos otros elementos que se necesitan saber de ti y otros elementos que se necesitan saber de la maestra que usted me dice. Entonces es algo que requiere más profundidad, pero lo que te puedo decir es que en toda circunstancia siempre Dios nos está enseñando. Aún con nosotros, aún nosotros somos usados, aún personas de la congregación, cristianos, aún los de afuera, son siendo usados y todo nos ayuda para bien. Ya lo que hay que descubrir a través de esa situación es lo que tenemos que llevar a la presencia de Dios y decirle, Señor, ¿qué me quieres enseñar? ¿Cómo debo de reaccionar? Porque usted en ese momento que está experimentando eso, es posible que tenga una reacción, o una reacción de injusticia, de enojo o de descontento, porque es que ella tiene que ser bien, porque es que ella tiene que lo otro y porque es que ella tiene lo otro. Entonces, esa reacción es inadecuada. Yo tengo que primero, antes de hacer un reclamo o de pensar cualquier cosa a esa persona, decirle al Señor, Señor, yo no puedo hablar de otro si no veo de pronto la viga que hay en mi ojo. No puedo mirar hacia afuera si primero no me veo yo. Entonces muéstrame, revélame, te pido, Señor, que me muestres qué me estás enseñando con la conducta, con la manera de ser de esta maestra o de esta persona con la cual estoy como inconforme. Entonces ahí el Señor te va a dar una perspectiva divina de lo que estás viviendo, porque eso se llama formación. Nuestro camino es de perfeccionamiento y de formación. Todo te va a ayudar a bien, mi hermana, pero hay que ir a la presencia de Dios. Eso es lo que te puedo responder así abiertamente. Sí, hermano Cristian, perdón, yo lo tomé así, yo lo llevé a oración y pedí consejo, pero eso ya pasó. Pero, o sea... No ha pasado, perdón que le interrumpa, no ha pasado porque todavía tenés allí algo. Como todavía tenés allí algo, no ha pasado en ti lo que Dios te quiere enseñar. Todavía está allí. Entonces, debes esperar y te puedo atender ya por interno. ¿Listo? Listo, hermano, gracias. Dios te bendiga. Me encantaría escuchar a los demás, pero ya son las 8:02. Quiero que si tiene alguna pregunta, escríbamela o la tratamos tanto a la hermana que acabó, si tiene más dudas, en la próxima clase. Vamos a estar hablando de este tema. Este es un tema para compartir entre todos. Entonces no se preocupe, mi hermana Alexandra. Vamos a guardar esa pregunta y si quiere la escribe para que no se le olvide para la próxima clase, el domingo Dios mediante, ya presencialmente. Entonces ahí en la pantalla está Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 6, dice, sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría, no de este siglo, no la terrenal, humana y diabólica, ni de los príncipes de este siglo que perecen, sino que se trata de una sabiduría celestial, la cultura del reino de los cielos, los principios establecidos en la justicia de Dios. Entonces vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos allí. Padre celestial, te damos gracias por la enseñanza, te damos gracias por todo lo que hemos recibido a través de nuestras maestras, nuestros compañeros. Gracias porque nos tienes aquí reunidos, adquiriendo conocimiento, creciendo en el conocimiento de Dios y de tu palabra, para saber reaccionar ante las situaciones de la vida, para saber reaccionar ante toda circunstancia que estás usando tú para formar nuestra vida y que nosotros avancemos en la madurez, avancemos en esa capacidad de reaccionar conforme los designios del Espíritu y no sobre los designios de la carne. Padre, continúa llenando nuestros corazones, nuestro ser interior, del amor que viene a nuestro ser interior por el poder del Espíritu Santo. Gracias, Todopoderoso, porque sabemos que tú tienes control de todas las situaciones
que estamos atravesando en los diferentes escenarios de nuestra vida. Ayúdanos a seguir alcanzando la madurez para que podamos vivir verdaderamente disfrutando de la herencia de los santificados, porque tu palabra dice que mientras seamos niños, que mientras seamos infantiles espiritualmente, no podemos recibir la herencia, porque estará a cargo de tutores y de representantes que van a estar dándonos o custodiando esa herencia. Pero si nosotros avanzamos como personas maduras, como personas adultas en el espíritu, practicando la justicia de Dios, reaccionando conforme tu amor, entonces vamos a disfrutar a plenitud de la herencia de los santificados, las bendiciones que vienen de los cielos. Todo lo que tiene Cristo para nosotros en herencia lo recibiremos siempre y cuando avancemos y seamos esos adultos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo en el campo espiritual. Gracias te damos, Señor, por la vida de cada uno de los estudiantes que con amor y compromiso se conectaron. Gracias por sus vidas. Bendíceles y que pasen una excelente noche en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Amén. Bendiciones. Bueno, mis Amén. Bendiciones. Chao. Bendiciones, hermanos. Muchas gracias. buena asistencia. Amén. Amén. Dios los bendiga en Cristo Jesús. Amén.